que encontraríamos en nuestro cuerpo, tanto en las manos, en los pies, como en la boca, si tuviéramos una lupa gigante con muchos aumentos. Para empezar, el nombre de esa lupa sería microscopio. Y si tuviéramos esa posibilidad, encontraríamos millones de microorganismos, ya que estos pueden vivir en todo tipo de ambientes. ¿Qué son los microorganismos? Los grupos principales son los virus, las bacterias y los protozoos. Tanto en número como en peso, son los organismos más abundantes del planeta, superando 25 veces la biomasa de todos los animales. Los microbios tienen... ¡Los microbios! No hablábamos de microorganismos. Para quien no lo sepa, microbios y microorganismos son sinónimos, es decir, son lo mismo. ¡Ah! Bueno, sí. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Los microbios, o microorganismos, tienen múltiples formas y tamaños. Para que os hagáis una idea, si un virus tuviera el tamaño de una pelota de tenis, una bacteria sería del tamaño de media cancha de tenis y una célula eucariota sería como un estadio entero de fútbol. Mi proyecto consistía en cultivar uno de esos grandes grupos de microorganismos, las bacterias, hacer su medio de cultivo, sembrarlas y observarlas después, viendo su comportamiento en distintos medios y cambiando diferentes factores. Hemos hablado de que una bacteria es un tipo de microorganismo, pero exactamente, ¿qué es una bacteria? Esta es una bacteria, un ser vivo unicelular formado por una sola célula. Una célula más pequeña y más sencilla que las células de los animales y las plantas. Es microscópica, no es visible a simple vista. Su tamaño es de unos pocos micrómetros. Las bacterias las podemos encontrar en todas partes, en el suelo, en el aire, en el agua. Algunas viven en lugares imposibles para otros seres vivos, como los surtidores de agua hirviendo que hay cerca de los volcanes. Pueden resistir temperaturas extremas. Algunas bacterias son muy útiles, como las que se emplean para fabricar el yogur. Otras, en cambio, viven en el interior de los seres vivos y les causan enfermedades, como la salmonela. Vamos a explicar su estructura, su organización y su diferencia con los seres de otros reinos. Las bacterias son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas, de animales, plantas, hongos, etc., no tienen núcleo definido, es decir, carecen de membrana nuclear, y el material genético, el ADN, está libre por el citoplasma. La molécula de ácido desoxirribonucleico, ADN, es especial en su forma, es de doble cadena y circular. Esta molécula se denomina cromosoma bacteriano y está situada en el nucleótide, la zona central de la bacteria donde se concentra toda la información genética esencial para la vida de esta. Muchas bacterias poseen además ADN extracromosómico, también circular y cerrado, denominado ADN plasmídico, por estar contenido en los plásmidos, que están dispersos en el citoplasma. Estos portan información genética para muchas funciones que no son esenciales para la célula en condiciones normales de crecimiento. Otra característica que las diferencia de otras células es que no presentan en general orgánulos membranosos internos. Poseen también, generalmente, una pared celular rígida compuesta por proteínas y moléculas exclusivas de las bacterias. La membrana plasmática presenta invaginaciones, que son los mesosomas, donde se encuentran enzimas que intervienen en los procesos metabólicos de la célula. Las bacterias, según su forma, pueden clasificarse en cocos, bacilos, vibriones, espirilos o espiroquetas.
Las bacterias pueden presentarse como individuos sueltos o formando colonias. Se pueden encontrar colonias de cocos, como los diplococos, bacterias redondeadas de 2 en 2. Estreptococos, cordones de bacterias redondeadas. Estafilococos, masas laminares de bacterias redondeadas. Y sarcinas, conglomerados tridimensionales de bacterias redondeadas. También podemos encontrar colonias de bacilos, como los diplobacilos, bacterias alargadas de 2 en 2. Las bacterias tienen un método de reproducción peculiar. Estas se reproducen por bipartición y en condiciones óptimas pueden dividirse cada media hora. Mediante este mecanismo se obtienen 2 células hijas con idéntica información en el ADN circular, entre sí y respecto a la célula madre. Estas células hijas son clones de la progenitora. Las bacterias que necesitan moverse por el agua pueden tener flagelos, una estructura filamentosa que sirve para impulsar la célula bacteriana. O cilios, unos pelos cortos que les sirven para desplazarse. Otras bacterias pueden poseer también fimbrias para sujetarse en una superficie sólida. O también pilis, muy numerosos y cortos que pueden servir como pelos sexuales para el paso de ADN de una célula. Pero, ¿qué sucedió después de 2 días de haber sembrado las bacterias? ¿Encontramos lo que queríamos? Sí, observamos las distintas colonias de bacterias y cómo habían crecido en los distintos factores en los que las pusimos, en calor, en temperatura ambiente y sin luz. Aquí tenemos las fotos del día que las fuimos a ver. Pero, ¿quién está ahí? Sí, ese, al lado de las bacterias. ¿Hongos? Sí, hongos. Bueno, exactamente moho. Encontramos también moho. Lo cultivamos junto a las bacterias, sin darnos cuenta. Y allí estaba, haciendo competencia a las bacterias. Estábamos presenciando una lucha entre 2 reinos, el reino de los hongos contra el reino de las bacterias. Pero, ¿qué es un moho? El moho es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en lugares húmedos y con baja luminosidad. Existen muchas especies de mohos, que son especies microscópicas del reino fungi, que crecen en formas de filamentos pluricelulares o unicelulares. Los que están compuestos por muchas células, estas se agrupan formando hilos largos y muy finos, llamados hifas. Lo más común es encontrar los hongos bajo tierra, en trozos de madera y alimentos de descomposición. El moho crece mejor en condiciones cálidas y húmedas. Se reproducen y propagan mediante esporas. Las esporas del moho pueden sobrevivir en variadas condiciones ambientales, incluso en extrema sequedad, si bien esta no favorece su crecimiento normal. Volviendo a la lucha, ¿quién ganó? Pues aquí tenemos unas imágenes que nos lo demuestran. El ganador es todo esto más grande, más oscuro, de color verde y negro, y esos pelos largos blancos, donde crecen encima las esporas. Sí, todo esto es moho, y es que el moho es más poderoso que las bacterias, intenta destruirlas. Gracias a eso tenemos en nuestros días a la penicilina. ¿Alguien sabe cómo se descubrió y quién hizo el descubrimiento? Pues bien, os lo voy a contar. El investigador que descubrió la penicilina fue Alexander Fleming, abriendo así las puertas de la revolución antibiótica. Muchas especialidades médicas no existirían hoy si Fleming no se hubiera encontrado en una placa de su microscopio un hongo bautizado como Penicillium notatum. Gran parte de los descubrimientos en el mundo de la investigación se originan de manera casual. Esto mismo pasó con el descubrimiento de la penicilina. Fleming estaba trabajando con unas bacterias llamadas estafilococos dorados. Casualmente, descubrió que estas eran destruidas por un hongo,
muy común, originado por la descomposición de ciertas sustancias. Este científico británico descubrió, sin proponérselo, el poder bactericida de este moho llamado Penicillium notatum, o sea, la penicilina. Gracias a este casual se descubrió un remedio universal contra muchas enfermedades microbianas. Terminando así el documental, queda demostrado que, además de causar enfermedades, los microorganismos pueden curarlas también. No son tan malos, ¿no?